La antigua Grecia fue una civilización que existió desde aproximadamente el siglo VIII a.C. hasta el siglo IV a.C. Su impacto en la historia y la cultura de la humanidad ha sido profundo y duradero. Aquí hay algunas características clave de la antigua Grecia y su influencia. La antigua Grecia, especialmente Atenas, es conocida por ser una de las primeras sociedades en adoptar un sistema democrático. Aunque limitado en comparación con las democracias modernas, sentó las bases para el desarrollo de sistemas políticos más inclusivos. Grecia es considerada la cuna de la filosofía occidental. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles sentaron las bases para el pensamiento lógico, ético y metafísico. Sus enseñanzas han influido en la ética, la epistemología y la ontología hasta la actualidad. La antigua Grecia produjo algunas de las obras maestras más destacadas en escultura, pintura y arquitectura. Los templos griegos, como el Partenón en Atenas, son ejemplos icónicos de la arquitectura clásica que ha influido en estilos arquitectónicos a lo largo de la historia. Grandes escritores como Homero, autor de la Ilíada y la Odisea, y dramaturgos como Sófocles, Eurípides y Esquilo contribuyeron significativamente a la literatura y el teatro. El teatro griego, con sus tragedias y comedias, sigue siendo estudiado y representado en la actualidad. La antigua Grecia hizo importantes contribuciones a la ciencia y las matemáticas. Tales de Mileto es conocido por sus avances en geometría, Pitágoras por su teorema, y Arquímedes por sus contribuciones a la mecánica. Estos conocimientos han influido en el desarrollo de la ciencia a lo largo de los siglos. Los Juegos Olímpicos, que se celebraban en la antigua Olimpia cada 4 años, tienen sus raíces en la antigua Grecia. Este evento deportivo ha persistido a lo largo de los siglos y ha evolucionado hasta convertirse en los modernos Juegos Olímpicos. La mitología griega, llena de dioses y héroes, ha influido en la literatura, el arte y la cultura de muchas civilizaciones posteriores. Sus mitos y leyendas han sido una fuente de inspiración para escritores, artistas y cineastas a lo largo de los siglos. La democracia en la antigua Grecia tiene sus raíces en Atenas, una de las ciudades-estado griegas más prominentes. Su desarrollo fue un proceso gradual que se llevó a cabo a lo largo del tiempo y que involucró diversas transformaciones políticas. Aquí se presenta un resumen del origen y desarrollo de la democracia en Grecia. En el siglo VI a.C., Atenas estaba gobernada por aristócratas que ejercían el poder de manera exclusiva. Sin embargo, en este periodo, Grecia experimentó tensiones internas y conflictos, como guerras y tensiones sociales, que llevaron a cuestionamientos sobre la legitimidad de la autoridad aristocrática. A principios del siglo V a.C., Clístenes, un líder político ateniense, llevó a cabo reformas cruciales que sentaron las bases de la democracia. Clístenes introdujo un sistema de gobierno en el que los ciudadanos tenían una mayor participación en la toma de decisiones. Se estableció el principio de la isonomía, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La democracia ateniense no era universal. Estaba limitada a los ciudadanos varones mayores de edad y excluía a mujeres, esclavos y residentes no ciudadanos. Sin embargo, permitía a los ciudadanos participar en la Asamblea del Pueblo, Ecclesia, donde tenían voz y voto en la toma de decisiones políticas. La Ecclesia se convirtió en el corazón de la democracia ateniense. En esta asamblea, los ciudadanos debatían y votaban sobre asuntos importantes, como leyes, políticas y elección de funcionarios públicos. La Ecclesia se reunía regularmente, y la participación ciudadana era fundamental para el funcionamiento del sistema democrático. Atenas implementó el ostracismo, un mecanismo mediante el cual los ciudadanos podían votar para desterrar a un líder considerado una amenaza para la democracia. Este proceso se utilizó para evitar la acumulación excesiva de poder en manos de un solo individuo. En el siglo V a.C., el líder Pericles desempeñó un papel fundamental en el fortalecimiento de la democracia ateniense. Durante su liderazgo, Atenas experimentó un periodo de esplendor conocido como la Edad de Oro, caracterizado por avances culturales, artísticos y arquitectónicos. A pesar de sus logros, la democracia ateniense también enfrentó críticas. Filósofos como Platón cuestionaron la sabiduría de permitir que las decisiones importantes fueran tomadas por la mayoría, argumentando que la ignorancia podía prevalecer sobre la verdad. La democracia ateniense continuó evolucionando y enfrentando desafíos a lo largo de su historia. A pesar de sus limitaciones, su impacto en la historia política y el pensamiento democrático ha perdurado a lo largo de los siglos,
influyendo en las concepciones modernas de la participación ciudadana y el gobierno representativo. La filosofía en la antigua Grecia fue un fenómeno intelectual revolucionario que marcó un cambio significativo en la forma en que las personas buscaban comprender el mundo y su lugar en él. Surgió en un contexto de transformación social, política y cultural, y abarcó un amplio espectro de temas, desde cuestiones metafísicas y éticas hasta la naturaleza de la realidad y el conocimiento. Aquí se exploran algunos aspectos clave de la filosofía en la antigua Grecia. El periodo inicial de la filosofía griega se conoce como la era presocrática, que abarca aproximadamente desde el siglo VI a.C. hasta principios del siglo V a.C. Los filósofos presocráticos se interesaban principalmente en explicar la naturaleza fundamental del cosmos y solían buscar principios fundamentales o parché que subyacen a todo. Sócrates, un filósofo que vivió en Atenas en el siglo V a.C., centró su filosofía en la ética y la moral. A través de diálogos, Sócrates buscaba el conocimiento mediante el cuestionamiento reflexivo. Su método socrático consistía en hacer preguntas que llevaban a sus interlocutores a cuestionar sus propias creencias, conocido como la mayéutica o arte de la partera. Platón, discípulo de Sócrates, fundó la Academia de Atenas y escribió diálogos filosóficos que exploraban temas que iban desde la epistemología hasta la teoría política. En sus diálogos, Platón presentó las ideas de las formas o ideas, conceptos abstractos y perfectos que existen más allá del mundo sensible y que son la base de la realidad. Aristóteles, discípulo de Platón, fundó el Liceo y abordó una amplia gama de disciplinas, incluyendo ética, política, biología y metafísica. Desarrolló un enfoque sistemático y clasificatorio del conocimiento, y su ética se centraba en la búsqueda de la felicidad a través de la virtud y la moderación. Después de la muerte de Aristóteles, diferentes escuelas filosóficas surgieron en Grecia. Epicuro fundó el epicureísmo, que abogaba por la búsqueda del placer moderado para lograr la felicidad. El estoicismo, fundado por Zenón de Citio, promovía la virtud, la razón y la aceptación del destino. Los cínicos, como Diógenes de Sinope, abogaban por una vida simple y auténtica, rechazando las normas sociales convencionales. Tras la conquista de Alejandro Magno y la expansión del helenismo, la filosofía se diversificó y se fusionó con influencias orientales. Surgieron corrientes como el neoplatonismo, que combinaba ideas platónicas con elementos místicos. La filosofía griega sentó las bases para la tradición filosófica occidental. Su énfasis en la razón, la búsqueda del conocimiento y la ética ha influido en diversas áreas, desde la ciencia y la política hasta la teología y la moral. La influencia de filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles persiste en la reflexión filosófica y académica hasta el día de hoy. El arte y la arquitectura en la antigua Grecia desempeñaron un papel fundamental en la expresión estética, cultural y política de esta civilización. La creatividad y el ingenio de los artistas griegos han dejado un legado duradero que ha influido en la historia del arte y la arquitectura a lo largo de los siglos. Aquí se exploran algunas de las características más destacadas del arte y la arquitectura griega. La escultura griega es conocida por su enfoque en la representación realista del cuerpo humano. Escultores como Fidias y Praxíteles crearon obras maestras que capturaban la belleza y la armonía idealizadas. Las esculturas griegas solían representar dioses, héroes, atletas y ciudadanos prominentes. El Kouros y la Coré son ejemplos de estatuas arcaicas que reflejan la influencia de Egipto y Mesopotamia en la escultura griega temprana. La cerámica griega era una forma de arte muy apreciada y se utilizaba tanto para funciones utilitarias como para expresión artística. Los ceramistas griegos decoraban ánforas, copas y platos con escenas mitológicas, eventos históricos o figuras cotidianas. Los estilos de cerámica más conocidos incluyen el estilo negro y el estilo rojo. La arquitectura de los templos griegos es uno de los legados más emblemáticos. Los templos se construían en honor a los dioses y estaban diseñados para reflejar el orden y la armonía del cosmos. El Partenón, en Atenas, es un ejemplo destacado de la arquitectura dórica, con sus columnas masivas y frisos decorativos. Otros estilos arquitectónicos griegos incluyen el jónico y el corintio. Los griegos también desarrollaron teatros al aire libre, donde se representaban obras de tragedia y comedia. El teatro de Epidauro es famoso por su diseño acústico y capacidad para albergar a grandes audiencias. Las obras teatrales eran un elemento crucial de las festividades religiosas y cívicas. Aunque pocos ejemplos de pintura mural griega han sobrevivido, se cree que los antiguos griegos decoraban sus edificios con frescos coloridos.
Las pinturas murales a menudo representaban escenas mitológicas, de la vida cotidiana o deportivas. La civilización griega también produjo una variedad de arte funerario, incluyendo estelas funerarias y esculturas conmemorativas. Estos monumentos recordaban a los difuntos y a menudo presentaban escenas de la vida cotidiana o mitológica. La influencia del arte y la arquitectura griega se extiende mucho más allá de su época. Durante el Renacimiento, los artistas redescubrieron y se inspiraron en las obras clásicas griegas, llevando a un resurgimiento del interés por la estética y la proporción ideal. La arquitectura griega, en particular, ha influido en estilos arquitectónicos posteriores, incluyendo el neoclásico. El arte y la arquitectura en la antigua Grecia no solo reflejaron la creatividad de los artistas, sino que también expresaron los valores culturales y religiosos de la sociedad griega, dejando un impacto perdurable en la historia del arte occidental. La antigua Grecia fue un epicentro de desarrollo intelectual, y sus contribuciones a la ciencia y las matemáticas han dejado un legado duradero que ha influido en el pensamiento occidental. Algunos de los logros más destacados incluyen: Pitágoras, fundador de la escuela pitagórica. Pitágoras y sus seguidores realizaron importantes contribuciones a la teoría de los números. El teorema de Pitágoras, que establece la relación entre los lados de un triángulo rectángulo, es uno de los resultados matemáticos más conocidos. Euclides, conocido como el padre de la geometría, Euclides escribió Los Elementos, una obra que organizaba y sistematizaba el conocimiento matemático de la época. Los elementos incluyen postulados, definiciones y proposiciones geométricas y se utilizaron como texto de referencia durante siglos. Arquímedes, uno de los matemáticos más brillantes de la antigua Grecia. Arquímedes hizo contribuciones significativas a la geometría, el cálculo y la física. Sus descubrimientos incluyen el principio de la palanca, la estimación del valor de pi, y la determinación de áreas y volúmenes de figuras geométricas. Tales de Mileto, considerado uno de los primeros filósofos y científicos, Tales intentó explicar fenómenos naturales sin recurrir a explicaciones mitológicas. Se le atribuye la predicción de un eclipse solar y la afirmación de que el agua es el principio básico de todas las cosas. Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, Hipócrates revolucionó la práctica médica al introducir métodos empíricos y éticos. La ética hipocrática, que destaca la relación médico-paciente y el juramento hipocrático, aún influye en la ética médica moderna. Empédocles y Anaxágoras, estos filósofos presocráticos propusieron teorías sobre la naturaleza de la materia. Empédocles postuló la existencia de 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, mientras que Anaxágoras introdujo la idea de partículas indivisibles llamadas nous. Aristarco de Samos, aunque sus ideas fueron en gran medida ignoradas en su tiempo, Aristarco propuso un modelo heliocéntrico del sistema solar, colocando al Sol en el centro y los planetas orbitándolo. Esta idea fue revolucionaria, pero no fue ampliamente aceptada hasta muchos siglos después. Los filósofos griegos introdujeron la idea del razonamiento lógico y la observación sistemática como bases para la investigación científica. La idea de buscar explicaciones naturales y causas subyacentes marcó el inicio del método científico. El legado de la ciencia y las matemáticas de la antigua Grecia ha dejado una marca indeleble en el pensamiento científico. Estas contribuciones sentaron las bases para el desarrollo posterior de la ciencia y las matemáticas en el mundo occidental y fueron esenciales para el surgimiento de la revolución científica en la Edad Moderna. Las Olimpiadas en la antigua Grecia eran eventos deportivos y religiosos de gran importancia que se celebraban en honor a Zeus, el dios supremo del panteón griego. Estos Juegos, conocidos como los Juegos Olímpicos, eran una tradición que data del año 776 a.C. y se llevaban a cabo cada 4 años en la ciudad de Olimpia, en la región de Elide, en el Peloponeso. Aquí hay aspectos clave de las Olimpiadas en la antigua Grecia. Según la mitología griega, los Juegos Olímpicos fueron instituidos por el héroe mitológico Pélope, quien organizó carreras para honrar a su padre, Tántalo. Posteriormente, los dioses adoptaron estos juegos, y se creía que Zeus mismo los presenciaba. Los Juegos Olímpicos estaban estrechamente vinculados a la religión griega. Los atletas competían no solo por la gloria y el reconocimiento, sino también como una ofrenda a los dioses. Antes del inicio de los Juegos, se celebraban ceremonias religiosas y sacrificios en honor a Zeus y otros dioses olímpicos. Las Olimpiadas originales consistían principalmente en carreras, con eventos como el estadión, carrera de aproximadamente 200 metros, el diaulos, carrera de ida y vuelta, y el oplitodromos, carrera con armadura.
A lo largo del tiempo, se agregaron otras disciplinas como el salto largo, la lucha, el boxeo, el pancracio, combinación de lucha y boxeo, y más tarde, eventos ecuestres. La participación en los Juegos Olímpicos estaba limitada a hombres libres y ciudadanos griegos. Los atletas competían desnudos como símbolo de pureza y para evitar cualquier posibilidad de fraude. La victoria en los Juegos otorgaba a los atletas gran prestigio y reconocimiento. Durante los Juegos Olímpicos, se establecía una tregua sagrada conocida como Ekecheiria. Esta tregua prohibía cualquier conflicto militar entre las ciudades-estado griegas participantes, permitiendo a los atletas, espectadores y embajadores viajar de manera segura hacia y desde Olimpia. A medida que el Imperio Romano ganó influencia en Grecia, las Olimpiadas comenzaron a declinar. En el año 393 después de Cristo, el emperador romano Teodosio I prohibió los Juegos, considerándolos paganos. Esto marcó el fin de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Inspirados en la tradición antigua, el barón Pierre de Coubertin revivió los Juegos Olímpicos en la era moderna. La primera edición de los Juegos Olímpicos modernos se llevó a cabo en Atenas en 1896, y desde entonces se han celebrado cada 4 años, con la excepción de interrupciones debido a las guerras mundiales. La resurrección de los Juegos Olímpicos en el siglo XIX ha mantenido vivo el espíritu olímpico, centrándose en la competencia pacífica y la celebración del talento atlético a nivel mundial. La conexión con la antigua Grecia sigue siendo evidente en muchos aspectos, desde la ceremonia de la antorcha hasta la importancia de la participación internacional. Las ceremonias olímpicas modernas mantienen ciertos elementos inspirados en las antiguas tradiciones griegas. La llama olímpica, por ejemplo, se enciende mediante la luz del sol en Olimpia y se transporta por relevos hasta llegar a la ciudad anfitriona de los Juegos. La ceremonia de apertura, con su desfile de atletas y el juramento olímpico, también tiene raíces en la antigüedad. Los Juegos Olímpicos modernos han evolucionado para incluir una variedad de deportes y competiciones, y han crecido en importancia cultural y deportiva a nivel global. El evento ha sido testigo de momentos históricos, récords extraordinarios y ha proporcionado una plataforma para la promoción de valores como la amistad, la igualdad y la paz. A diferencia de la antigua Grecia, donde Olimpia era la única sede, los Juegos Olímpicos modernos tienen una rotación de sedes internacionales. Esto refleja la naturaleza global del evento y permite que diferentes países y culturas compartan la experiencia de organizar y participar en los Juegos. A lo largo de los años, los Juegos Olímpicos han enfrentado desafíos y controversias, desde boicots políticos hasta preocupaciones sobre la financiación y la corrupción. Sin embargo, siguen siendo uno de los mayores eventos deportivos del mundo, capturando la atención y el entusiasmo de audiencias internacionales. Además de los Juegos Olímpicos, se han desarrollado los Juegos Paralímpicos para atletas con discapacidades. Estos Juegos paralelos, que comenzaron en 1960, reflejan un compromiso con la inclusión y la igualdad en el ámbito deportivo. En resumen, los Juegos Olímpicos han evolucionado significativamente desde su origen en la antigua Grecia, pero han mantenido el espíritu de competición, unidad y respeto que caracterizaba a los Juegos originales. La conexión con la antigüedad griega sigue siendo evidente en muchos aspectos, recordándonos la rica historia y tradición que sustentan este evento internacional. Desde su resurgimiento en 1896, los Juegos Olímpicos han crecido en magnitud y diversidad. La participación internacional ha aumentado constantemente, y los Juegos han proporcionado una plataforma para que atletas de todo el mundo demuestren su habilidad y dedicación en una amplia variedad de disciplinas. A lo largo del tiempo, los Juegos Olímpicos han incorporado nuevos deportes y disciplinas para reflejar la evolución de los intereses y habilidades atléticas. Se han introducido deportes como el baloncesto, el voleibol y el snowboard, ampliando la diversidad y el alcance de los Juegos. Los Juegos Olímpicos han sido testigos de avances tecnológicos que han transformado el rendimiento deportivo. Desde la mejora de equipamiento hasta la incorporación de tecnologías de medición precisas, estos avances han contribuido a la consecución de récords impresionantes y al desarrollo continuo del deporte de alto rendimiento. A lo largo de las décadas, los Juegos Olímpicos han sido escenario de momentos históricos inolvidables. Desde Jesse Owens desafiando el racismo en 1936 hasta la rivalidad deportiva durante la Guerra Fría, estos eventos han trascendido el ámbito deportivo, convirtiéndose en símbolos de resistencia, unidad y superación. Los Juegos Olímpicos modernos tienen un impacto significativo en el ámbito económico y cultural.
La organización de los Juegos conlleva inversiones considerables en infraestructura y servicios, y las ciudades anfitrionas buscan proyectar una imagen positiva a nivel internacional. Además, los Juegos Olímpicos son una oportunidad para la promoción de la cultura, la historia y la hospitalidad de los países anfitriones. A medida que los Juegos Olímpicos han crecido en complejidad y escala, también han enfrentado desafíos contemporáneos. Estos incluyen preocupaciones sobre la sostenibilidad, la equidad en la distribución de recursos y la gestión de eventos en medio de la globalización y la interconexión. El lema olímpico, Citius, Altius, Fortius, más rápido, más alto, más fuerte, refleja el constante deseo de superación y excelencia. Además, el Comité Olímpico Internacional, COI, ha buscado promover la paz y la comprensión internacional a través del deporte, reafirmando la tregua olímpica que se originó en la antigua Grecia. Los Juegos Olímpicos modernos han establecido un legado duradero, influyendo en la forma en que entendemos y celebramos el deporte a nivel global. La competencia, la camaradería y la dedicación de los atletas continúan siendo fuentes de inspiración y símbolos de la capacidad humana para alcanzar logros extraordinarios. La mitología griega es un conjunto de relatos míticos y leyendas que forman parte integral de la cultura de la antigua Grecia. Estas historias mitológicas ofrecen explicaciones sobre el origen del mundo, la naturaleza, la sociedad y los fenómenos naturales, además de proporcionar narrativas sobre héroes, dioses y criaturas míticas. Aquí se exploran algunos aspectos clave de la mitología griega. La mitología griega describe el origen del universo a través de diversas historias. Una de las narrativas más conocidas es la cosmogonía de Hesíodo, quien en su obra Teogonía, relata el surgimiento de los primeros dioses, como Caos, Gea, la tierra, Urano, el cielo, y los titanes. El panteón griego estaba compuesto por una amplia variedad de dioses y diosas, con el monte Olimpo como su morada principal. Algunos de los dioses más prominentes incluyen a Zeus, el dios del cielo y el trueno, Hera, la diosa del matrimonio, Atenea, la diosa de la sabiduría, Apolo, el dios de la música y el sol, y Afrodita, la diosa del amor y la belleza. La mitología griega está repleta de héroes que llevan a cabo hazañas extraordinarias. Hércules, Heracles, Perseo, Aquiles, Teseo y Jasón son algunos de los héroes más destacados. Cada héroe tenía sus propias aventuras, enfrentándose a monstruos, cumpliendo hazañas heroicas y buscando la gloria y la redención. La mitología griega presenta guerras épicas y conflictos entre dioses y titanes, titanomaquia, o entre los griegos y los troyanos, guerra de Troya. Estos relatos mitológicos proporcionan un trasfondo mítico para eventos históricos y explican fenómenos naturales y geográficos. Según la mitología griega, Prometeo creó a los primeros hombres, modelándolos con arcilla. Posteriormente, robó el fuego de los dioses para otorgarles conocimiento y habilidades. Esta historia explora la relación entre los dioses y los humanos, así como las consecuencias de desafiar la voluntad divina. La mitología griega está poblada de criaturas míticas, algunas benevolentes y otras malévolas. Entre ellas se encuentran los centauros, las arpías, las gorgonas, como Medusa, el minotauro, los grifos y las quimeras. Estas criaturas a menudo desempeñan roles específicos en las leyendas y mitos. Atribuidas al poeta Homero, la Ilíada y la Odisea, son dos de las epopeyas más importantes de la mitología griega. La Ilíada narra la guerra de Troya, mientras que la Odisea sigue las aventuras de Odiseo en su viaje de regreso a casa después de la guerra. Los antiguos griegos practicaban rituales y cultos religiosos dedicados a sus dioses. Los templos, oráculos y festivales, como los Juegos Olímpicos, eran parte integral de la vida religiosa y cultural, y los ciudadanos participaban activamente en estas actividades para buscar la benevolencia divina. La mitología griega ha influido de manera significativa en el arte y la literatura occidentales. Desde la tragedia griega hasta la pintura renacentista y la literatura moderna, los temas mitológicos continúan siendo una fuente rica de inspiración y reflexión sobre la condición humana. La mitología griega fue una fuente fundamental para el teatro trágico. Dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides crearon obras maestras que exploraban temas mitológicos y humanos. Obras como Edipo Rey de Sófocles y Medea, de Eurípides examinan la complejidad de la naturaleza humana y las consecuencias de las acciones. Además de los cultos públicos y festivales, existían misterios y ritos de iniciación reservados para círculos más cerrados. Los misterios eleusinos, dedicados a Deméter y Perséfone, eran celebraciones secretas que prometían revelaciones espirituales y se llevaban a cabo en Eleusis.
Filósofos como Platón y Aristóteles a menudo referenciaban mitos en sus escritos para ilustrar conceptos filosóficos. Platón, por ejemplo, usó la alegoría de la caverna para expresar sus ideas sobre la realidad y el conocimiento. Estas conexiones entre mitología y filosofía reflejan la interconexión de diversas disciplinas en la antigua Grecia. Joseph Campbell, un estudioso de mitología comparada, desarrolló el concepto del viaje del héroe, que identifica patrones recurrentes en mitos de diversas culturas. Muchos héroes de la mitología griega, como Perseo y Teseo, siguen este arquetipo, enfrentándose a desafíos, superando obstáculos y regresando transformados. La mitología griega ha dejado una profunda huella en la literatura moderna. Autores como James Joyce, William Butler Yeats y Margaret Atwood han incorporado elementos mitológicos en sus obras, utilizando mitos griegos como metáforas y símbolos para explorar temas contemporáneos. Psicólogos como Sigmund Freud y Carl Jung han explorado la mitología griega en el contexto de la psicología. Freud, por ejemplo, analizó mitos como el complejo de Edipo para ilustrar sus teorías sobre el desarrollo psicosexual. Jung utilizó la idea de los arquetipos y el inconsciente colectivo para interpretar mitos como expresiones de la psique humana. La mitología griega ha inspirado numerosas adaptaciones en la cultura popular, desde obras literarias y cinematográficas hasta videojuegos y series de televisión. Historias como la de Aquiles y la guerra de Troya, por ejemplo, han sido reimaginadas y reinterpretadas en una variedad de formas contemporáneas. Los mitos griegos están llenos de simbolismo y arquetipos que continúan resonando en la cultura moderna. El símbolo de la serpiente que se come la cola, conocido como la Ouroboros, representa el ciclo eterno de la vida y la muerte. Estos símbolos han sido adoptados en diversas disciplinas, desde la psicología hasta la literatura. Los mitos griegos siguen siendo una parte integral de la educación clásica y humanística. En instituciones académicas, se estudian tanto por su valor literario como por su capacidad para iluminar aspectos de la cultura y la psicología humanas. La mitología griega, con su complejidad narrativa y su rica simbología, ha demostrado ser una fuente inagotable de inspiración y reflexión a lo largo de los siglos. Su capacidad para adaptarse y resonar en diversas formas artísticas y campos intelectuales es un testimonio de su duradero impacto en la cultura humana. La antigua Grecia fue una civilización excepcional que floreció durante varios siglos, dejando un legado duradero que ha permeado la historia, la cultura y el pensamiento de la humanidad. Desde sus contribuciones en la filosofía, ciencia y matemáticas hasta sus expresiones artísticas, literarias y mitológicas, la antigua Grecia desempeñó un papel fundamental en la formación del mundo occidental. En el ámbito político, el surgimiento de la democracia en Atenas sentó las bases para sistemas políticos posteriores. La literatura griega, con epopeyas como la Ilíada y la Odisea, ha inspirado innumerables obras a lo largo de los siglos. La filosofía griega, desde los primeros pensadores presocráticos hasta las grandes mentes como Platón y Aristóteles, sentó las bases para el pensamiento racional y la indagación intelectual. Las contribuciones en ciencia y matemáticas, con figuras como Pitágoras y Arquímedes, han influido en el método científico y en el desarrollo de teorías fundamentales. En el arte y la arquitectura, los griegos establecieron estándares estéticos que han perdurado a lo largo del tiempo, especialmente en la arquitectura de templos y la escultura. La mitología griega, rica en dioses, héroes y criaturas míticas, ha dejado una marca indeleble en la cultura occidental y ha servido como fuente de inspiración para obras literarias, artísticas y cinematográficas a lo largo de los siglos. Incluso los Juegos Olímpicos, que tienen sus raíces en la antigua Grecia, continúan siendo un evento global que celebra la excelencia atlética y la unidad internacional. El impacto de la antigua Grecia en la humanidad es innegable y pervive en todos los aspectos de la sociedad moderna. A través de su legado en la filosofía, ciencia, literatura, arte y mitología, los griegos han dejado un conjunto de ideales y logros que han influido y enriquecido la cultura global. Su enfoque en la razón, la libertad y el pensamiento crítico ha perdurado a lo largo de los siglos, contribuyendo al desarrollo intelectual y cultural de la humanidad. La antigua Grecia no solo fue una cuna de la civilización occidental, sino también un faro que iluminó el camino para el progreso humano. Su legado sigue siendo fuente de admiración, estudio y reflexión, recordándonos la importancia de la búsqueda del conocimiento, la expresión artística y los valores democráticos. La antigua Grecia, con su rica herencia, sigue siendo una fuente de inspiración y aprendizaje para las generaciones presentes y futuras.